ella está pensando en ti en este preciso momento. Tal vez sus ojos estén fijos en la pantalla. Tal vez sus dedos deslicen distraídamente por las redes sociales, pero su mente vuelve una y otra vez a ti. A ese hombre al que dejó en visto, al que ignoró, con un lo pensaré, al que no respondió, aunque moría por hacerlo. Ella repasa mentalmente cada conversación, cada palabra que intercambiaron. Tu nombre sigue encendido en su lista de chats, y aunque ha estado a punto de escribirte decenas de veces, siempre termina borrando el mensaje antes de enviarlo. No se trata de que ya no le importes. Al contrario, le importas tanto que su orgullo se ha convertido en una armadura. Porque el mundo le enseñó que amar demasiado es perder poder, que quien se muestra primero pierde. Así que guarda silencio, espera, y mientras tú te preguntas si te ha olvidado, ella se tortura con la idea de que ya no piensas en ella. Pero esta historia no es tan simple, porque cuando una mujer calla, muchas veces es cuando más siente. Y a veces, el que parece más frío es el que más arde por dentro. En la siguiente parte, descubrirás por qué su silencio no es indiferencia, sino una prueba disfrazada de abandono. Muchos hombres, al ver que una mujer se aleja, que responde con frialdad o simplemente deja de contestar, caen en una trampa mental inmediata. Ya no le intereso, seguro hay otro. ¿Qué hice mal? Pero la verdad, una verdad que la mayoría nunca llega a comprender, es mucho más compleja y mucho más peligrosa. Porque muchas veces su silencio no es un reflejo de desinterés, sino un mecanismo de defensa activado por emociones tan intensas que ya no puede manejar. Te repito, cuando una mujer calla, no siempre es porque no siente. Muchas veces es porque siente demasiado. Y sentir demasiado la asusta. Porque cuando una mujer se permite sentir profundamente por un hombre, está sin saberlo entregándole un poder emocional que el mundo le dijo que jamás debe ceder. El poder de hacerle daño, de entrar en su alma, de desarmar las barreras que tardó años en construir. Entonces, ¿qué hace? Se calla, retrocede, se convierte en lo opuesto a lo que siente. Tú crees que ella ha perdido el interés, pero en realidad está peleando una guerra interna. En un lado, su corazón le grita que te escriba, que vuelva a ti, que se rinda. En el otro, su ego, entrenado por la sociedad, por las amigas, por el miedo, le exige que se mantenga firme, que no dé el primer paso, que no muestre debilidad. Y en medio de ese conflicto, estás tú, esperando una respuesta, analizando cada historia que sube, cada frase que publica, cada imagen que parece tener un mensaje oculto. Te consumes buscando señales, mientras ella observa desde la distancia si reaccionas, si cedes y pierdes la calma. Porque eso es lo que ella quiere saber, si tu amor depende de su atención, si tu masculinidad es frágil ante su ausencia, si puedes resistir la tormenta de su silencio sin derrumbarte. Ese es el verdadero campo de batalla, no uno físico, no uno de palabras, sino un duelo psicológico silencioso donde el primero que se quiebra, pierde. Pero aquí está el secreto que nadie te dijo: ella no busca que tú pierdas. No quiere que seas débil. En el fondo, desea que resistas, que no caigas, que no la persigas. Porque si logras mantenerte en pie, mientras ella se aleja, si no te rebajas ni cedes ante la ansiedad de su ausencia, entonces, y solo entonces, te verá como un hombre al que se puede admirar. Porque mientras tú estás en silencio luchando contigo mismo, por no escribirle, por no mendigar respuestas, ella también está luchando. Se acuesta en la cama con el teléfono en la mano. Tu nombre aparece en su pantalla, sus dedos escriben: ¿cómo estás? Y lo borran. Escribe: te extraño. Y lo elimina. Cierra la aplicación, la vuelve a abrir. Mira tu foto. Suspira. Se frustra. No contigo.
consigo misma, no porque no te valore, sino porque no sabe cómo entregarse sin sentir que pierde. Y en ese punto cada minuto que no le escribes, cada día que mantienes tu centro, es como una grieta más en su coraza. El problema es que la mayoría de los hombres no lo entienden. Piensan que el silencio se combate con palabras, que la distancia se acorta con esfuerzo, que el desinterés se vence con flores, con mensajes, con desesperación disfrazada de amor. Pero no, eso solo le da más poder a su ego. Le confirma que su estrategia funciona, que ella puede alejarse, y tú seguirás ahí. Por eso el verdadero desafío no es recuperarla, es recuperar tu poder. Y eso solo se logra dominando tu reacción frente al silencio de ella. Así que la próxima vez que sientas esa punzada en el pecho, esas ganas de solo escribirle para saber cómo está, detente. Respira. Recuerda que esto no es una historia de amor. Es una prueba de carácter. Y si la superas, no solo cambiarás la forma en que ella te ve, cambiarás la forma en que tú te ves a ti mismo. Y si ella está luchando internamente, ¿contra quién está peleando realmente? En la siguiente parte, entenderás cómo la sociedad programó su orgullo y por qué tú no eres su enemigo, sino el detonante de su batalla interna. Desde pequeñas a muchas mujeres no se les enseña a amar libremente. Se les entrena casi de forma invisible para proteger su orgullo antes que su corazón. La sociedad, los cuentos de hadas modernos, las series, los consejos de amigas y hasta las canciones que escuchan desde adolescentes, todas les susurran la misma idea peligrosa. Si él te quiere, él debe luchar por ti. Tú solo espera. Esta narrativa se repite tanto que se convierte en ley emocional. Una ley que dice, nunca muestres primero que te importa. Nunca mandes el primer mensaje. Nunca digas, te extraño primero. Nunca seas la que quiere más. Y así es como nace la trampa emocional. Porque incluso cuando una mujer siente un afecto profundo, su mente programada por años de repetir esta creencia le impide demostrarlo. Es como si amar abiertamente fuera igual a perder. Ella no te ignora porque no le importes. Te ignora porque no sabe cómo importarle a alguien sin sentir que se está traicionando a sí misma. Y entonces llega el orgullo, esa voz interna que le repite, si le escribes tú primero, se va a sentir superior. Si le dices que lo extrañas, perderás el control. El problema no eres tú. El problema es el miedo que le sembraron. Miedo a ser la mujer que da más. Miedo a ser la que se entrega primero. Miedo a no recibir lo mismo a cambio. Así que se refugia en el silencio. Pero ese silencio no es paz. Es una prisión que ella misma sostiene, por miedo a sentirse débil. ¿Y sabes qué es lo más contradictorio? Mientras ella se esfuerza por aparentar independencia, lo que realmente desea es sentir conexión. Publica una foto sonriente no para mostrarse feliz, sino para ver si reaccionas. Comparte una frase sobre sanar sola, esperando que tú la leas y la entiendas. Sale con amigas, sube historias, deja huellas digitales en redes sociales. Todo mientras se dice a sí misma que está bien sin ti. Pero dentro de ella, el orgullo y la emoción libran una guerra diaria. El orgullo le exige indiferencia. La emoción le ruega contacto. Y en medio de ese campo minado, tú te conviertes en el detonante. Cada vez que mantienes la compostura, cada vez que no caes en el juego de perseguirla, la haces dudar de su estrategia. Y cuando el orgullo empieza a fallar, la emoción gana terreno. Comienzo a preguntarse, ¿será que lo perdí? ¿Y si realmente se alejó? ¿Y si esta vez no vuelve? Pero aún así no actuará de inmediato. No lo hará porque aún le pesa la idea de no ser la primera en ceder. Entonces busca formas indirectas de comunicarse, te ve las historias, deja un like accidental, publica una canción que tiene tu nombre escrito en cada verso.
piensa que eso es suficiente para que tú captes la señal y des el paso. Porque ella aún quiere jugar sin parecer que juega. Y es ahí donde tú debes ver con claridad. Entender que el silencio de ella no es un ataque contra ti, sino una armadura construida por miedo, por creencias heredadas, por un mundo que castiga odia a las mujeres que aman demasiado y a los hombres que no insisten. Pero tú no estás aquí para jugar bajo las reglas de una sociedad rota. No estás aquí para adivinar significados ocultos ni para luchar por una validación que debería ser mutua. Estás aquí para observar, para mantener tu centro, para entender que el valor de un hombre no se mide por cuántas veces insiste, sino por cuánto se respeta a sí mismo, incluso cuando el otro se aleja. Porque cuando tú decides no responder a señales ambiguas, cuando eliges no correr detrás de alguien que se esconde detrás de máscaras, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que tu amor no es una moneda de cambio, sino una elección consciente. Y eso, aunque ella no lo admita, la impacta. Porque nadie le enseñó a lidiar con un hombre que no se deja controlar emocionalmente. Nadie le habló del tipo de hombre que no huye, pero tampoco persigue. Muchos hombres creen que quedarse en silencio es rendirse, que no escribir, no insistir, no reaccionar es señal de cobardía, frialdad o indiferencia. Pero los que entienden el verdadero poder masculino, o ese que no se grita sino que se sostiene, saben que el silencio no es una retirada, es una declaración silenciosa de fuerza. Cuando una mujer te ignora, te pone a prueba con su distancia y tú respondes con serenidad y firmeza. En vez de ansiedad, estás mostrando algo que pocos hombres pueden sostener: dominio emocional. Mientras ella juega un que no te necesita esperando que tú te doblegues, primero tú eliges quedarte en pie. No como un castigo, no por orgullo vacío, sino porque entiendes que el respeto nunca se negocia, y menos con quien te observa para medir tu debilidad. Tu silencio habla más que cualquier mensaje. Grita sin una palabra: no corro detrás de quien no valora mi presencia. Imagina esto: ella está en su habitación sola en la noche. Su celular está a su lado. Entra en tu perfil, mira tus historias, lee tus frases, busca rastros tuyos. Espera que en algún momento tú caigas, que mandes ese ¿cómo estás?, que le devuelva el control emocional. Pero no llega, no hay notificación, no hay debilidad, solo hay silencio. Y ese silencio empieza a perforar su máscara, porque lo que al principio era un juego, ahora se vuelve una duda. ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que me olvidó? Y si esta vez fui demasiado lejos, su ego comienza a resquebrajarse. Y la emoción esa que fingía no tener comienza a ganar terreno. Tu silencio la confronta consigo misma, la obliga a escucharse, a sentarse con su propio vacío. Y por primera vez no eres tú quien ruega, es ella quien empieza a imaginar escenarios, a crear conversaciones en su cabeza, a buscar formas de volver, sin perder. Pero si tú rompes el silencio antes de tiempo, si le escribes solo para verificar si aún te recuerda, la batalla se pierde. Porque en ese momento le devuelves el poder. Le demuestras que su estrategia funcionó, que su ausencia te quebró. En cambio, cuando eliges no reaccionar, no buscar, no empujar, provocas algo más profundo que cualquier gesto romántico. Provocas impacto. Porque ella empieza a notar que no eres como los demás, que no estás desesperado por amor, que no estás dispuesto a mendigar lo que deben hacer de forma recíproca. Y es entonces cuando sucede el cambio. Ella deja de jugar, ya no le funcionan las frases indirectas, los selfies planeados, las salidas felices publicadas con segundas intenciones. Porque tú no reaccionas, porque tú no te mueves. Y en ese momento, el guión que ella aprendió de memoria se le desmorona. Tu firmeza la obliga a replantear.
a sentir, a enfrentar el peso de sus propias decisiones. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que tú no tuviste que hacer nada para llegar hasta ahí. Solo sostenerte. Solo no ceder. Solo mantener la calma en medio del caos emocional que ella intentó proyectar en ti. El silencio no es ausencia, es presencia amplificada. Es el eco de tu valor resonando en su mente cuando ya no puede ignorarlo más. Es el reflejo de tu autocontrol cuando ella espera desesperación. Es la prueba de que tú como hombre no estás dispuesto a regalar tu energía a quien no la honra. Y sí, tal vez duela. Tal vez haya noches en las que quieras escribir, días en que su recuerdo te persiga, pero cada vez que superes esa necesidad de buscarla, te estarás eligiendo a ti mismo. Y ese hábito, el de ponerte en primer lugar sin arrogancia, sin resentimiento, es el que te hace diferente, inquebrantable, irreemplazable. El silencio de ella fue una prueba, pero tu silencio es tu respuesta. Y es más fuerte que cualquier palabra. ¿Y qué sucede cuando ese silencio empieza a dolerle a ella más que a ti? En la siguiente parte verás cómo su estrategia se desmorona y comienza a buscarte sin admitirlo. Y ahora que sabes de dónde viene su comportamiento, la pregunta es, ¿cómo responderás tú? En la siguiente parte descubrirás por qué tu silencio bien manejado puede ser el arma más poderosa para cambiar todo el juego. Al principio ella pensó que estaba ganando, que su distancia era una señal de fuerza, que tu silencio era solo una reacción temporal, un reflejo momentáneo que eventualmente cedería ante la ansiedad. Se dijo a sí misma que tú volverías, que te rendirías como todos los demás, que una vez más ella tendría el control. Pero pasaron los días, las semanas, y no hubo mensaje, no hubo reacción, no hubo ese hola que ella esperaba ver aparecer en su pantalla a las 11 de la noche. Y fue entonces cuando algo empezó a cambiar dentro de ella. Una grieta sutil, un pensamiento insistente. Y si esta vez no vuelve al principio, fue solo una duda lejana. Pero creció, se convirtió en una voz más fuerte. Una punzada. Una incomodidad emocional que no podía silenciar. Afuera, ella seguía proyectando independencia. Subía fotos en cafés con amigas en eventos sociales. Publicaba frases sobre amor propio, sobre soltar lo que no suma. Incluso dejaba comentarios en fotos de otros hombres, no porque sintiera algo por ellos, sino porque necesitaba probarse que seguía teniendo opciones. Pero cada publicación era un acto forzado, un intento desesperado de verse bien, mientras por dentro se desmoronaba. Cada historia tuya que veía le dolía, cada día sin saber de ti la carcomía. Pero no quería admitirlo, porque hacerlo significaba reconocer que su estrategia había fallado, que su orgullo, ese escudo que tanto defendía, ahora era una prisión. Comenzó a buscar formas de llamar tu atención sin parecer obvia. Dejó un like en una foto antigua. Reaccionó a una historia irrelevante, incluso mandó ese típico mensaje pasivo-agresivo. Como soñé contigo anoche. Qué raro, jajaja. Pero lo hacía temblando, no porque tú fueras peligroso, sino porque ahora el juego se le había volteado. Porque en su interior, el silencio que una vez utilizó como arma se estaba convirtiendo en su enemigo más cruel. Ya no podía sostenerlo sin sufrir. Y lo que más le dolía no era tu ausencia, era tu paz, tu calma, tu estabilidad emocional frente a su indiferencia calculada. Porque cuando una mujer ve que su desaparición no te afecta, que su silencio no te doblega, que sigues avanzando sin rencor, sin súplicas, sin dramas, algo en su sistema colapsa. Se da cuenta de que ya no tiene poder, que ya no puede manipularte con pequeñas dosis de afecto o atención. Y en ese momento comienza la etapa más peligrosa, la etapa de la fractura emocional, donde ella ya no actúa desde la estrategia, sino desde la angustia. Comienza a tener insomnio, se irrita con facilidad,
siente que ha perdido algo que no puede nombrar, pero que pesa más de lo que esperaba. Y todo esto sin que tú digas una sola palabra, sin que envíes un solo emoji. Tu silencio sostenido con dignidad ha hecho más efecto que cualquier discurso, que cualquier reclamo, que cualquier intento de hacerla sentir culpable. Has transformado tu ausencia en presencia. Has convertido tu autocontrol en una lección que ella no sabe cómo digerir. Ahora es ella quien revisa tus redes a escondidas, quien analiza cada frase que publicas buscando pistas, quien empieza a pensar que cometió un error, que tal vez fuiste el único hombre que no jugaba, que sentía de verdad. Y aunque todavía no lo admite en voz alta, su corazón comienza a pedir lo que su ego no puede conceder: volver a ti. Pero esta vez no será con una declaración directa. No te esperes una confesión completa. No dirá me equivoqué tan fácilmente. Su primer acercamiento será tímido, disfrazado, inseguro. Tal vez un mensaje al azar, como vi algo que me recordó a ti. Tal vez un comentario nostálgico sobre algo que vivieron juntos. No importa la forma. Lo importante es entender lo que realmente está sucediendo. El silencio ha dejado de protegerla. Ahora la persigue. Y tú, si has llegado hasta este punto, sin romperte, sin ceder, sin vender tu dignidad por un poco de atención, has ganado algo mucho más valioso que su interés. Te has ganado a ti mismo. Has demostrado que tu masculinidad no depende de su validación, sino de tu capacidad para mantenerte firme en medio de la incertidumbre. Pero justo ahora, cuando ella empieza a buscarte, tú te enfrentas a la prueba más difícil: resistir el anzuelo emocional. En la siguiente parte, descubrirás por qué no debes volver solo por un te extraño y cómo mantenerte imperturbable como un verdadero hombre estoico. El momento ha llegado. Después de días, semanas, quizás incluso meses de silencio, ella finalmente rompe el hielo. Lo hace con una frase simple, casi inocente, pero cargada de intención. Hola, ¿cómo has estado? O estaba pensando en ti. Quizás incluso suelta un te extraño. Y tú por dentro sientes un terremoto. Tu corazón late más rápido. Tu mente grita: por fin lo logré. Volvió. Todo tu cuerpo quiere responder de inmediato. Pero justo ahí debes detenerte. Porque esto no es el final del juego. Es el comienzo de una prueba aún más difícil, la de mantenerte firme incluso cuando parece que estás ganando. Muchos hombres caen en este momento. Responden con entusiasmo. Se derrumban emocionalmente. Le escriben párrafos larguísimos hablando de todo lo que sintieron en su ausencia, de cuánto la esperaron, de lo mucho que la siguen amando. Pero lo que no entienden es que al hacer eso acaban de devolverle todo el poder que habían recuperado con tanto silencio. La mayoría de las veces, ese mensaje de te extraño no es una reconciliación sincera. Es un test, un impulso, una manera de confirmar si aún te tiene, si sigues disponible, si puede volver a manipular el tablero a su favor. No porque sea malvada, sino porque su ego, que estuvo sangrando durante semanas, ahora busca alivio. Y tú, con tu respuesta rápida y emocional, se lo ofreces en bandeja de plata. Aquí es donde entra el verdadero valor del hombre estoico. El que no reacciona por necesidad, el que no responde para sentirse validado, el que no se deja arrastrar por una frase bonita cuando no hay acciones que la respalden. Ese hombre no ignora por orgullo, pero tampoco responde por ansiedad. Observa, evalúa, mantiene su centro. Porque él entiende algo que la mayoría olvida: las palabras solo importan cuando vienen acompañadas de esfuerzo. Un te extraño sin cambios reales, sin acciones concretas, sin una conversación madura, no significa nada. Es solo una forma poética de decir: quiero saber si todavía puedo entrar cuando quiera. Y tú no estás aquí para ser una puerta giratoria.
Eres un templo, un espacio sagrado que no se abre solo porque alguien toca una vez con dulzura. Requiere respeto, intención y presencia real. Ella necesita saber que ya no estás donde te dejó, que no puedes simplemente volver como si nada hubiera pasado. Y eso no significa que debas ser cruel o frío. Significa que ahora tienes estándares, que tu paz no está en juego, que tu valor no se negocia con migajas de afecto. Responde si lo deseas, pero hazlo desde la serenidad, no con un yo también te extraño desesperadamente, sino con una energía contenida clara, madura. Algo como, me alegra saber de ti, espero que estés bien. Y luego, silencio de nuevo. Porque si su mensaje era real, vendrá con más. Si era solo una prueba de control, desaparecerá tras no obtener la reacción que esperaba. Y ese es tu filtro, tu escudo, tu forma de proteger el valor que construiste en tu silencio. Recuerda esto, el respeto no se suplica, se refleja. Si tú mantuviste tu integridad durante el vacío emocional, no es para regalarla en cuanto llegue una chispa de atención. Es para que si decide volver, sepa que debe hacerlo con verdad, con intención y con la misma energía que tú mereces. Y si no lo hace, que se vaya, porque tú no necesitas a alguien que solo vuelve cuando siente que te está perdiendo. Necesitas a alguien que se queda cuando entiende lo que vales. Aquí es donde realmente se separan los hombres comunes de los hombres inquebrantables. El común se desarma con una caricia. El estoico permanece de pie, incluso frente a la tentación disfrazada de romanticismo. Y su firmeza cambia todo. Porque en ese momento ella se da cuenta de que tú ya no eres el mismo. Que tu valor ya no está atado a su reconocimiento. Que su te extraño no te mueve si no viene con verdad. Y ahí por primera vez empiezo a respetarte no como un hombre que la desea, sino como un hombre que se desea a sí mismo lo suficiente como para no perderse por amor. Y cuando ella descubre que no puede recuperar el control con palabras vacías, se enfrenta a una verdad que jamás imaginó. En la última parte, entenderás por qué tu silencio sostenido con dignidad puede ser el final de su juego y el inicio de tu libertad. Has llegado al final, no solo del video, sino de un proceso interno. Lo que parecía un simple silencio por parte de ella era en realidad un campo de entrenamiento emocional para ti. Te diste cuenta de que su silencio no fue un castigo, sino un espejo. Un reflejo claro de cuánto necesitabas fortalecer tu centro, tu paz, tu valor propio, no para recuperarla, sino para no perderte nunca más por nadie. Ella quiso probarte, quiso ver si te desarmabas como todos los demás. Pero tú elegiste la disciplina, elegiste mantener tu postura cuando lo más fácil era rendirse al impulso. Y en ese acto silencioso maduraste. Te volviste el tipo de hombre que no ruega, no reacciona, no se vende por un poco de afecto. Porque la verdadera victoria no está en que ella regrese. Está en que si lo hace, ya no encuentra al mismo hombre débil que dejó atrás. Encuentra a alguien distinto, íntegro, calmo, irrompible. Y si no vuelve, tú sigues en pie. Porque ahora sabes esto, el silencio no te rompe, te revela. Eso me pasó a los 56. Y a ti, si este mensaje resonó contigo, compártelo con otro hombre que lo necesite. Comenta abajo, suscríbete. Nos vemos en el siguiente despertar.